Parte 7. Responda las preguntas 106 a 115 de acuerdo con el siguiente texto. Lea el artículo y luego responda las preguntas. En las preguntas 106 a 115, marque la letra correcta A, B, C o D en su hoja de respuestas. Colombia's guadua. Bamboo has most perfect structure that exists in nature. Guadua, a very tall strong of bamboo, has been of use. People have used guadua to build their homes as guadua is not expensive, eat easily, and is very solid. Vamos a dar la respuesta entonces del ejemplo 0. El ejemplo 0, entonces, como nos indica, el ejemplo de la respuesta es A, es D, es el artículo indefinido D. Para esa oración es importante tener en cuenta que estamos observando una frase en donde hay un superlativo, hay un adverbio que es must y un adjetivo que es perfect, pero la frase en sí nos demuestra que está refiriéndose a un superlativo. Y recordemos que cuando usamos los superlativos, cuando tenemos una frase en superlativo, siempre anteponemos al adverbio o al adjetivo el artículo de. Entonces, por ese motivo, la respuesta, es la A. Guadua, a very tall strong of bamboo, has been of use. Entonces, tenemos aquí la respuesta 106 y 107. La 106 tenemos unos sustantivos A, amount, B, type, C, group y D, number. El sustantivo más indicado aquí es la letra B, o sea, type. Entonces recordemos en la frase guadua, a very tall strong, type of bamboo. Tipo de bambú es la palabra más adecuada a esta frase. Has been of, la 107, tenemos la respuesta great, la D, porque este es un adjetivo que se acomoda más a esta frase. Huge no es posible, B, big tampoco y C, large no lo es. El adjetivo más acorde en este caso es great. Luego decimos has been of great use. People have used guadua to build their homes as guadua is not expensive, eat easily, and is very solid. En la respuesta 108 tenemos A, increases, B, raises, C, grows, and declines. Estos son verbos. El verbo que más se acomoda a esta oración es la C, grows. Luego, retomemos la oración en donde dice people have used guadua to build their homes as guadua is not expensive. It grows easily and is very solid. Luego, C es la respuesta correcta porque es el verbo que se acomoda mejor a esta frase. Guadua has been planted Colombians in rural areas for building their homes. Tenemos la pregunta número 109. Tenemos las preposiciones la A, by, B, with, C, in, y la D, for. La preposición que mejor se acomoda a esta frase es la A, es by. No es posible ni la preposición con, ni en, ni for, que es para. Respuesta correcta es by. Si nosotros retomamos la frase, dice guadua has been planted by Colombians. Encontramos que esa frase está en voz pasiva. Luego, recordemos que la voz pasiva caracteriza que la acción es más importante que el agente.
Luego en la voz pasiva generalmente usamos la preposición by, no with, ni in, ni for. Luego esa es la respuesta. Prosigamos con la lectura. But Guadua is beautiful that is being sent to other countries. Entonces, en la respuesta número 110 tenemos estos adverbios. A, just, B, so, C, to y D, very. Luego, el adverbio que más se ajusta aquí a esta frase, a esta oración, es la B, es so. Retomemos esa frase. But Guadua is so beautiful that is being sent to other countries. No podríamos decir, o sí lo podríamos decir, pero no se ajusta mejor a la oración con just. Guadua is just beautiful, no. Guadua is too beautiful, tampoco. Guadua is very beautiful, no lo es. Luego el adverbio que se acomoda mejor es so. Guadua is so beautiful. Ok, en la pregunta 111, retomemos la lectura. It can be for windows, roofs, stairs, or creative arts. Aquí tenemos entonces, en la 111, tenemos las opciones A, used, B, created, C, made, y D, spent. Tenemos unos verbos que están en pasado. Luego, el verbo que más se acomoda a esta frase, a este contexto de la lectura, es la A, es used. Entonces, si retomamos esa oración, decimos, it can be used for windows, roofs, stairs, or creative arts. Pregunta 112. Retomemos la lectura. In a local newspaper article, a journalist writes, the fibers inside Guadua are long and strong. Sigue la pregunta 112. Empieza con el espacio de la oración y continúa. It deserves to be, y luego sigue la 113, the plan of steel. Bueno, en la respuesta 112 tenemos las opciones A, instead, B, therefore, C, furthermore y la D, however. Si retomamos el texto, recordemos que el periodista, a journalist writes, un periodista escribe sobre la Guadua. The fibers inside Guadua are long and strong. Entonces, empieza la frase con alguna opción de estas y continúa. It deserves to be, luego viene la 113 que tiene las opciones talked, told, said y called. Y finaliza la oración con the plan of steel, que es lo que manifiesta el periodista. Entonces, la respuesta correcta a la 112 es la letra B, es therefore. Recordemos que estos son adverbios. El adverbio que más se ajusta aquí es la B, therefore. Instead, que es en vez de, furthermore, más allá o aún más, y however, que es sin embargo. Pero retomemos el texto para poder ubicar la palabra correcta. 112. Therefore, it deserves to be. Por lo tanto, merece ser. Y viene la respuesta 113 con los siguientes verbos que están en pasado. A, talked, B, told, C, said y la D, called. La respuesta a la 113 es called, que es llamado o llamada. Entonces retomemos el texto para aclarar la respuesta, que es la D. Entonces, it deserves to be called the plant of steel. Merece ser llamada la planta de acero.
no podríamos decirlo con otro verbo. Con said merece ser dicho, merece ser contado, merece ser hablado, no, merece ser llamada la planta de hacer. As part of Colombian culture, songs have been written about this plant. Entonces tenemos aquí la respuesta de la pregunta 114. Tenemos los adjetivos A, no, B, all, C, several y D, every. La respuesta que más se acomoda aquí a esa oración es el adjetivo several, que es varios. Retomemos la oración para demostrar que es la respuesta correcta. As part of Colombian culture, several songs have been written about this plant. No lo podríamos decir con otro adjetivo. El adjetivo several es el indicado, luego esa es la respuesta. One of says, the guadua cries because it has a heart. Entonces, tenemos la respuesta 115. Tenemos las respuestas a la pregunta 115, la A, whose, B, which, C, whom, D, what. La respuesta a la pregunta 115 es which. Debemos recordar que estas son preguntas con WH, pero que también son pronombres relativos. Los pronombres relativos, entonces, recordemos que son estas palabras que nos sirven para unir las oraciones, para encadenar una cláusula con otra cláusula. Entonces, no solamente estas palabras que están con WH indican preguntas, también son pronombres relativos. Entonces, la respuesta a esta pregunta, la 115, es la B, es which. Si retomamos el texto, en la última frase dice, one of which says. Entonces, una de las cuales dice, estamos hablando de las canciones que han sido escritas acerca de esta planta. One of which says, the guadua cries because it has a heart.